Porque yo veo, mira, yo veo muchos videos de gente que te da una versión de Canadá que parece que vas al paraíso terrenal, ¿no? Después de ver, eso es mentira. Por ejemplo, una youtuber creo que es de Montreal, hace poco el gobierno de Canadá, si tú vienes de inmigrante, te regala una casa. Digo, Sí, pero qué mentirosa, cuando un canadiense, mira, yo tengo muchos conocidos canadienses, que hoy en día a ellos se les hace prácticamente imposible comprar una casa. Y una familia que quiera venirse, como decir, me preguntabas, a Canadá, tiene que tener todas esas cosas en cuenta, pues si no se lo van a comer, se lo van a comer vivo. ¿Es posible sobrevivir en Canadá con una familia? Sí, sí es posible. a la gente no le gusta escuchar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque cree que una vez que lleguen a Canadá, bajándose del avión, van a encontrar trabajo, el dinero va a venir con mucha facilidad, va a haber una banda de música recibiéndolos, y eso no es así que le... Y eso me lleva a conocer una realidad un poco aterradora de Canadá. Que Canadá históricamente ha apoyado a todas las dictaduras a nivel mundial. Él me dijo que el año pasado tuvo que pagar el 75% de sus ganancias en impuestos. 75%. Fíjate que tú eres el único que yo conozca, tal vez hay otro, yo les pido disculpas, pero yo creo que tú eres el único abogado de inmigración que al inmigrante le dice las cosas de frente. Porque yo conozco muchas personas aquí en Canadá que el abogado les prometió la vida, les cobró muchísimo, vinieron a Canadá y el hombre no puede practicar su profesión porque les presentaron las maravillas y se vio por el youtuber que decía esto y aquello y sintieron. Ahora sí, ya veo que está aquí el señor Pablo Muñoz Iturrieta. Muchísimas gracias, Pablo. Muy feliz de haberte conocido, de que hayas aceptado esta invitación para estar aquí en este humilde programa. Muy buenas tardes, un gusto enorme también estar conectado contigo y con todos los que se están uniendo a este vivo. Muchas gracias, Pablo. Como seguramente mucha gente que nos sigue, este es un canal de inmigración, de experiencia inmigrante. Tratamos de tocar temas de inmigración sobre Canadá, pero también temas de la realidad y del día a día canadiense. Y hace unos días, ¿no? Hace algunos días tuvimos una visita en el país del Papa Francisco, ¿no? Yo sé que tú tienes una posición muy clara al respecto. Él vino a cumplir una misión histórica, ¿no? De pedir disculpas digamos, por los acontecimientos ocurridos con las Indian Residential Schools. ¿Cuál es tu posición al respecto, Pablo? Cuéntanos un poco qué te parece o qué te ha parecido la visita del Papa Francisco en ese propósito. Bueno, yo creo que en primer lugar él lo definió como un viaje penitencial, ese es el nombre que se le dio para pedir perdón, ¿no? Y es interesante que el tema del perdón es un tema muy profundo, analizado obviamente no solamente desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista científico, especialmente desde el punto de vista de la psicología. El perdón, muchas veces la gente malentiende qué significa este concepto tan profundo que los lleva a decir, no, es que yo no puedo perdonar algo porque no me puedo olvidar de eso, ¿no? Lo primero que hay que notar es que el perdonar no es olvidar, sino que el perdonar es tratar de ver una situación dolorosa, de injusticia, de abuso, pero desde otra perspectiva, y especialmente de una perspectiva que nos pueda hacer crecer como personas. Porque todos nosotros, yo creo que en algún momento, ¿no es cierto?, en la vida vamos a pasar por situaciones difíciles, dificultades. Fíjate, tú te trabajas mucho con inmigrantes, ciertamente que a lo largo de la historia se ha usado mucho el ejemplo del inmigrante como una persona que sufre. Es una realidad, ¿no es cierto? Muchas personas creen, oh, voy a ir a Canadá y voy a tener una vida de 10, voy a tener mi mansión. No es así, al contrario. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, mira, tú eres peruano, ¿cierto? El lugar donde uno viene siempre hay dificultades, ¿no es cierto? Yo soy de Argentina en mi procedencia, pero cada uno mira a su país y dice, bueno, al conocer bien el país uno le conoce todos los errores. Y uno cree
que el pasto del vecino de enfrente siempre es más verde que el de uno, como dice ese dicho, ¿no? En inglés se usa mucho. Y fíjate que al conocer bien la situación sociopolítica de nuestros países, pensamos que está todo perdido, pero si vamos a otra situación, a otro país, vamos a, vamos a tener una vida mucho más fácil. Y la realidad es que todo eso depende de la situación del momento, depende del momento en el cual uno llega. Yo siempre digo que aquí en Canadá, por ejemplo, aquellos que vinieron en los años 80 tuvieron que pasar por una realidad muy distinta a las que los que se están viniendo ahora. Incluso los que se vinieron hace 5 años, hace 5 o 6 años, ¿no? Yo vine en el 2013 y era una realidad, incluso desde el punto de vista económico, totalmente distinta a la que es ahora en el 2022. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que el inmigrante siempre sufre en donde sea, ¿no? Incluso en una sociedad que pueda parecer próspera, con oportunidades, siempre va a sufrir y va a depender de ese esfuerzo que esa persona le ponga a la vida para salir adelante, ¿no? En Canadá, para poder salir adelante hay que trabajar muchísimo. Yo hablaba con un conocido dominicano hace unos días que él se dedica a poner las mesadas, como decimos, de granito para cocina, para baños, y él está llevando una vida muy dura porque sale muy caro, no puede alquilar porque no tiene crédito, no tiene historia, nadie le quiere alquilar. El pobre hombre está trabajando más o menos 16 a 18 horas al día para poder subsistir con su familia, ¿no? Porque su esposa está estudiando y entonces eso les quita. Entonces ahí se ve mucho sufrimiento en esas personas. Y el tema es el siguiente, que el perdonar, cuando uno sufre algo, cuando uno sufre una injusticia, nos tiene que llevar, por un lado, a no victimizarnos. Por eso es importante el saber perdonar, para no victimizarse y hundirse. Un amigo argentino que ahora vive en Ottawa, pero vivió muchos años en Montreal, él me decía, hablando de estos temas, él me decía, Pablo, tienes razón, me decía, porque yo cuando llegué a Canadá trabajaba en una fábrica. Y dentro de esa fábrica había muchos argentinos de muchos países que se vivían quejando del sistema, de esto, de aquello, del racismo, qué sé yo. Pero esos que se quejaban, y te estoy hablando hace 15 años más o menos, o más, 25 años, mediados de los 90, esos que se quejaban todavía siguen trabajando en esa fábrica. Pero los que no se quejaban ni se esforzaban hoy en día tienen sus trabajos independientes, incluso algunos tienen sus pequeñas empresas o compañías, porque es una cuestión de mentalidad, ¿no? Entonces, cuando el Papa, y aquí te respondo a la pregunta, viene a pedir perdón por algo, uno tiene que tener en cuenta de que cuando uno pide perdón, se tiene que dar el perdonar. Es muy importante pedir perdón, si uno se equivoca, no tiene que pedir perdón, tiene que pedir disculpas, pero yo creo que en Canadá se está usando mucho políticamente del resentimiento, de la victimización, y se está usando mucho de cuestiones políticas. Por ejemplo, tú sabes, y eso lo hemos visto nosotros en nuestros países, cuando un gobierno comienza a regalar dinero a la gente lo malgasta, se vuelve un sistema socialista, esa gente... Bueno, se vio en la pandemia, ¿no? En la pandemia la gente, por lo menos en el Perú, empezó a comprar televisores plasma. Bueno, pero eso pasó aquí en Canadá también, ¿no? Aquí en Canadá, por ejemplo, cuando fue lo del CERP, que la gente empezó a recibir dinero, yo tenía amigos incluso que me decían, oh, me llegó un cheque de tanto, de tanto, de tanto, y no sabían en qué usarlo. Bueno, lo voy a usar en esto, en aquello, me voy a comprar una caña de pescar. Un amigo me dijo eso, mira, me voy a comprar una super caña de pescar, porque yo le decía, pero eso es un robo, le decía, eso es lamentable cómo la gente cae en esa trampa socialista muchas veces. Y yo creo que aquí en Canadá falta mucho el concientizarse en que no hay que victimizarse y no hay que tener esa disposición de echarle la culpa al resto por los problemas que uno tenga, ¿no? Pero ciertamente que es difícil, ¿no? Y ciertamente sin dejar de lado que para un inmigrante es muy difícil el venir a Canadá por el tema del idioma, el inglés, el francés. Aquí no hay tantos hispanos como en Estados Unidos. Por ejemplo, he estado en Arizona, he estado en Phoenix y creo que no, las veces que he estado en Phoenix dando conferencias nunca he tenido casi, salvo en el aeropuerto, no he tenido que ni hablar inglés porque somos tantos, ¿no? Pero aquí no pasa eso. Sí, y en el inconsciente colectivo, cuando una familia intenta inmigrar a Canadá, el primer referente que tiene en la cabeza es la inmigración
a Miami, a Los Ángeles, a Claro, Virginia, porque tiene un primo, una comadre, un amigo del colegio que se fue hace 30 años, así le es, fue muy bien y nunca aprendió a hablar ninguna sola palabra en inglés, ¿verdad? así es, así es. Entonces, Pablo, mira, muy interesante todo lo que nos dices al respecto y en la misma línea de lo que señalabas, tú hace unas semanas, probablemente unos par de meses, publicaste un video. Yo entendí muy bien el video, la intención que tú tenías de este video de mostrar el otro lado de la noticia a partir de una publicación del Dorchester Review Ujú. sobre las fosas de niños aborígenes en Kamloops. Y la gente creo que no entendió bien lo que tú quisiste decir, ¿no? Y lo tomó muy mal y muchos se sintieron ofendidos, incluso por ahí un youtuber que habla sobre Canadá también quiso hacer una aclaración. Pero básicamente lo que tú nos dices en ese video es, hey, esto es un uso político que no es Así es. nuevo, ¿verdad? Y que no se inventó con Trudeau. O sea, si vamos y revisamos lo que hacía el padre, es mucho peor, ¿verdad? Claro. ¿Podrías darnos unas ideas de que finalmente cuál fue la intención de ese video que hiciste sobre las fosas en Kamloops? Bueno, en primer lugar, que lo de la fosa fue mentira. Eso nunca existió, sino que eso fue una noticia sacada y propagada principalmente por el New York Times y luego, obviamente, que como el New York Times tiene una influencia muy grande en el ámbito de las noticias, muchísimos medios de todo el mundo, los más importantes, lo replicaron. Todos los medios, yo creo que no ha quedado un solo medio que no haya replicado la noticia, pero se basó en simplemente una antropóloga forense que está ahí cerca de donde estás tú, en la Universidad de Fraser Victoria. Valley. Así es. Y ella hizo una publicación, no hizo una publicación, hizo un escaneo con un radar de rayos X y había encontrado, esto es literal, encontró piedras y encontró raíces de árboles. Y entre las raíces de los árboles y de las piedras habían espacios con aire, cápsulas, vamos a decir, de aire. Entonces eso a ella la llevó a preguntarse, bueno, aquí tal vez hay personas enterradas, porque eso pasa en un cementerio, ¿no? Cuando se entierra a alguien y quedan espacios abiertos en la tierra, no es normal. Pero eso también pasa en lugares donde hay árboles, en lugares, por ejemplo, donde han habido plantaciones de duraznos o de manzanos o de uva, los viñedos, cuando esos árboles se cortan, esas raíces quedan, y tú sabes, ahí en British Columbia llueve mucho, hay mucha humedad, y eso fácilmente se descompone. Bueno, resulta que esta mujer sacó esa noticia, esa suposición de que tal vez había, y ahí empezaron a armar que habían 215 niños. Yo no sé dónde lo inventaron. Podrían haber dicho 500, podrían haber dicho 3, podrían haber dicho 2, no había ninguna diferencia, pues se lo inventaron, se lo sacaron de la manga totalmente, un truco de magia. Y es interesante que varios indígenas, especialmente viejitos, comenzaron a decir, no, ahí había una plantación de manzanas ahí. O sea, era imposible que hubiesen niños, ¿no? Pero el New York Times comenzó a decir, no, claro, si habían niños, ¿por qué los enterraron ahí en secreto? Entonces eran niños torturados o violados o niños asesinados, cuando no hay absolutamente ningún registro histórico de eso tampoco, ¿no? No es que uno diga, bueno, a ver, se perdieron tantos niños, ¿dónde están? ¿No? Porque existe de hecho aquí en Canadá una organización que se dedica a toda la cuestión de lo que se llama la verdad y la reconciliación, donde llevan los nombres Por de, supuesto. de, de los niños que fallecieron o los La Truth and niños. Reconciliation Commission. ¿Verdad? Claro, hay todo un catálogo e incluso hay estudios que se iban haciendo porque en esas escuelas residenciales se iba llevando también una cuenta de todo, de cuando moría un niño, de cuando un niño moría de tuberculosis, o un niño en algunos casos morían ahogados, o había niños que se escapaban de la escuela y se morían congelados. Hoy en día, año 2022, hay gente que muere congelada aquí en Canadá, eso pasa todo el tiempo. ¿Cuál es la Entonces, motivación política entonces por presentar esta noticia? ¿Qué cosa es lo que está detrás? mira, ciertamente que no hubo nada nuevo que no se supiese. Es decir, a ver, se sacó toda esta noticia, se quemaron 68 iglesias, creo que fueron, especialmente en Alberta y en British Columbia, pero también hubieron algunas aquí en Ontario y en Quebec. Ahora bien, en el año 2009 se publica el informe de Truth and Reconciliation y en ese momento
claro, se pone todo en un mismo documento de testimonios. Habían casos, obviamente, de abuso verdadero, de personas que habían sufrido mucho, casos de niños que habían sido separados de sus padres, habían casos que, curiosamente, bajo el gobierno de Trudeau, ¿no? Del padre, casos de niños abusados, ya sea en escuelas del gobierno, porque algunas eran del gobierno, otras estaban bajo iglesias de distintas denominaciones, la mayoría con la iglesia católica, pero también había luteranas, episcopalianas o anglicanas, como se les llama acá, y algunas otras denominaciones. Y en ese momento el Papa Benedicto, él pide perdón por todo tipo de abuso, cuestión que haya ocurrido dentro de las escuelas que estaban bajo organizaciones católicas, especialmente bajo los oblatos. Bueno, de hecho, Harper también lo hizo, ¿verdad? En el 2008. Sí, sí, sí. No, y eso es un hecho, ¿no? Que hubo una comisión de indígenas que viajó. Recordemos que aquí en Canadá la mayoría de los indígenas, de hecho, son católicos. Viajaron y el Papa les pide perdón. Entre el año 2008, que sale eso, 2009, y la fecha, no se ha descubierto nada nuevo. Solamente se inventaron, tenían que reflotar el tema de vuelta y se inventaron lo de las fosas de niños, fosas comunes. Primero dijeron que eran fosas comunes, después dijeron que no, que eran tumbas individuales. Después empezaron a cambiar la historia. Ya para enero de este año se descubre que era una estafa, que no, 6 meses después, ¿no? Ya habían quemado las iglesias, no había absolutamente nada. Pero ¿cuál es el tema, lo que me preguntabas tú del Bueno, uso? pero perdóname, pero fíjate, Pablo, muy interesante, porque para que sea una fosa común, tendrían que haber fallecido 127, 150, todos a la misma vez. Eso es otro detalle interesante también. Ciertamente, por ejemplo, en Argentina, en la provincia de donde yo vengo, en San Juan, tenemos fosas comunes del año 1944 porque hubo un terremoto que desoló y devastó la ciudad, no quedó piedra sobre piedra, como se dice. Murió mucha gente y se tuvieron que hacer una cuestión de emergencia fosas comunes. Eso pasa en situaciones de catástrofe trágicas, ¿no? Pero ciertamente es un buen punto el que haces. Ahora bien, el tema es el siguiente. Hubieron varios detalles ahí importantes para notar. Uno era que el gobierno de Canadá, como tú sabes, aquí el Partido Liberal, el Partido de Trudeau, está muy mal en cuanto a la percepción pública. Le está yendo un desastre terrible. Tiene muy poco apoyo. Trudeau tuvo que hacer una alianza con el partido del NDP, que se le llama, porque sin ese apoyo era imposible gobernar. Y entonces lo que hace Trudeau es tratar de tener el apoyo de los territorios del norte. El Partido Liberal, de hecho, está gobernando hoy en día porque han ganado en algunas ciudades claves, como es el enclave, los más progresistas, ¿no? Montreal, Toronto, y luego todos los territorios del norte. Los territorios del norte, para los que no son de Canadá, no son provincias, son territorios, pero tienen mucho poder al momento de votar, porque si bien no vive casi nadie, se considera un territorio gigante y se le da mucho privilegio. Y son todos territorios indígenas. Entonces Trudeau siempre ha querido ganarse a los indígenas, tener a los indígenas de su lado. Y es por eso que él propuso el aceptar la legislación de las Naciones Unidas con respecto a los derechos de los indígenas. Eso fue una de las leyes que se estaban votando, y la otra ley que se estaba votando era un Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Ahora, muy interesante porque el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación Un feriado más. era un feriado, pero para los de gobierno nada más, ni para tú, ni para mí, todos nosotros trabajamos. Era simplemente por los de gobierno pago. Entonces, los tipos se inventaron un feriado largo para ellos, pago, ni siquiera para los indígenas. Uno diga, bueno, a ver, el que es indígena ese día no trabaja y se le paga. No, para ellos nomás, para los del gobierno. Y fue un escándalo porque la ley esa salió en junio y en septiembre tocaba el primer feriado. ¿Y qué hizo Trudeau? Trudeau supuestamente tenía que ir a las comunidades indígenas, una ceremonia para, bueno, conmemorar, ¿no es cierto? No, el tipo... Sí sé qué vas a decir, sí sé qué vas a decir. Se fue a la isla de Victoria. Hacer surf. Se fue a hacer surf, se fue a un super hotel que sale miles de dólares, se fue de vacaciones y encima mintieron porque fíjate, tú recordarás, sacaron un comunicado, no, Trudeau está en Ottawa muy ocupado trabajando, y el tonto salió a caminar por la playa haciendo surf y la gente lo vio y lo pusieron en las historias de Instagram y se armó un escándalo porque el tipo mintió, el tipo dijo que estaba en Ottawa y la gente en la EDA,
del celular y de las redes sociales, no puedes mentir porque te van a agarrar. Estaba en Tofino, estaba en Estaba Tofino. en Tofino. Para la gente que no es de Canadá, Tofino es uno de los lugares más exclusivos y más caros de Canadá. Si uno quiere ir de vacaciones a Tofino y a un hotel, uno tiene que ser una persona de mucho dinero, porque es prácticamente inalcanzable para la mayoría de los canadienses pagarse un hotel a $1,000 la noche. Imposible, eso, muy poca gente lo puede hacer. Y ahí estaba Trudeau haciendo surf para celebrar la verdad y la reconciliación. Increíble. Mira, es increíble que en este país donde las libertades se han llevado al extremo, justamente surja una figura que es, digamos, el abanderado del pensamiento, vamos a llamarlo conservador si quieres, es Jordan Peterson, ¿verdad? Así es, así es. Jordan Peterson tiene una frase demoledora contra Trudeau, ¿verdad? Y le dice, a este tipo yo no le creo nada. Uh-huh, ¿No? uh-huh. No le creo nada. ¿Cuál es tu percepción sobre Trudeau? Mira, Trudeau es un personaje que yo lo venía siguiendo de mucho antes de que salga elegido aquí como primer ministro en el año 2015. Había estudiado mucho el tema, yo cuando vine a Canadá por primera vez en el 2013 me puse a estudiar mucho la historia de Canadá, profundizar, obviamente uno va a un lugar nuevo y uno quiere estudiar y profundizar. Y me tocó obviamente leer mucho sobre su padre, de hecho, no lo tengo acá, lo tengo en la otra. Pierre Trudeau. Pierre Trudeau. Porque Canadá hizo una reforma del Código Penal, una reforma hizo una nueva constitución. La constitución de Canadá es una de las constituciones más nuevas del mundo, es del año 1982. Acaba de cumplir 40 años la constitución de Canadá. Entonces, obviamente yo estaba estudiando filosofía política, filosofía legal. Aquí en Canadá tuve que profundizar mucho también para mis propias clases, pero para entender el sistema parlamentario, la monarquía parlamentaria de Canadá, la reina de Inglaterra es la autoridad más importante de Canadá, y eso me lleva a conocer una realidad un poco aterradora de Canadá, que Canadá históricamente ha apoyado a todas las dictaduras a nivel mundial. El papá de Trudeau apoya la revolución en Camboya, apoya toda la revolución comunista, la cultural de Mao Zedong en China, apoya a Castro, amigo íntimo de Castro, de Raúl y de Fidel Castro. Canadá, lo visitaba todas las semanas. Bueno, sabemos que Canadá es uno de los mayores inversores de Cuba. De hecho, yo tengo amigos cubanos aquí en Canadá. Tengo un gran amigo que es el representante de la comunidad cubana, que a quien yo entrevisté en mi canal de YouTube. Y con él hablábamos de cómo Canadá apoya tanto a Cuba que si Canadá no lo apoyase se cae el sistema. Pero claro, todos los hoteles, todo el show que presentan de Cuba es con inversiones y dinero canadiense. El tema del oro que se saca de Cuba son compañías canadienses. Hay muchos intereses económicos en apoyar el régimen comunista porque le es beneficioso a un país como Canadá. Entonces, ya ahí yo ya venía conociendo quién era realmente Trudeau. Aquí mismo con amistades mías personales, terminé conociendo a gente que lo conocía a Trudeau desde pequeño, y comencé a conocer otras facetas psicológicas de quién es este tipo, este psicópata, como le dice también, psicópata moral, como le dice Jordan Peterson. Entonces, cuando en el año 2015 surgen las elecciones y el Partido Liberal tiene que aprovechar un momento de crisis en el gobierno de Stephen Harper, sacan la figura de Trudeau. Y fíjate que mucha gente, los inmigrantes especialmente, votaron por el Partido Liberal. Aquí no se vota por el presidente, se vota por el representante de cada lugar, pero votaron por el Partido Liberal por una cuestión de básicamente fidelidad, porque el Partido Liberal fue el que nos trajo, especialmente, fíjate, la comunidad de inmigrantes de África, de tantos de Vietnam, gente que sufrió mucho. Fue Trudeau el papá, el que les abrió las puertas aquí. Entonces ellos por fidelidad, si el hijo iba a ser el que iban a poner, según decían los del Partido Liberal, tenemos que votar por ese partido, porque es una cuestión de fidelidad. Y Jordan Peterson acaba de sacar un video muy interesante en el cual él les urge, los llama a los padres, especialmente inmigrantes aquí en Canadá, en que saquen a sus hijos de la escuela pública, por ejemplo, y él habla muy duramente de Trudeau,
donde Trudeau que está destruyendo un país que ha sido un país grande. Obviamente, ¿por qué viene la gente a Canadá? Porque tiene una imagen, ¿no es cierto?, de Canadá como un país pujante. Un país, es verdad que todavía dentro de todo es un país tranquilo, es muy seguro. Hay inseguridad, sí, hay robos, sí, asesinan, sí, hay mucho de eso. Pero obviamente que no se compara con otras sociedades o incluso el mismo Estados Unidos, ¿no? Es, Desde luego. es más seguro, al tener menos habitantes, Canadá es más fácil de que no se descontrole como a veces pasa en muchas ciudades en Estados Unidos. Uno cruza la frontera y te das cuenta inmediatamente que estás en Estados Estás en Unidos Estados Unidos. y Sí. es mucho el cambio, es mucho, ¿no? Pablo, fíjate, es muy interesante lo que tú estás señalando con relación al referente histórico de Pierre Trudeau y cómo estas colonias de inmigrantes lo apoyaron en su momento, pero eso es algo que no es distinto con Justin Trudeau. Claro. Porque fíjate lo que ha pasado desde su gobierno, ¿no? Tratar de generar un clientelaje político, de tener gente que le deba algo al gobierno liberal, y lo hemos visto desde el primer día del primer gobierno de Justin Trudeau, con el Claro. caso de los sirios, ahora lo hemos visto también con el caso de iraníes y hace poco con el caso de los Los afganos. afganos, sí. Entonces, y fíjate que eso tiene un impacto clarísimo en los procesos de inmigración de muchos latinoamericanos profesionales que Claro. han tenido que suspender sus procesos simplemente por decisiones políticas de poner una traba legal a la llegada de nuevos profesionales para abrirle la puerta a inmigrantes que al final se van a convertir en una clientela del Partido Liberal. Aparte, es interesante lo que tú al comienzo, cuando me introducías, eh, avisabas el anuncio este de que se han vuelto a abrir el sistema de puntaje, ¿no? Del Express Entry en Canadá. Porque claro, estaba todo suspendido para darle prioridad a refugiados que están llegando. Este es el tema y lo que a mucha gente le asusta. Está viniendo gente simplemente por el hecho de que sea refugiada. Se les abre la puerta. Obviamente que un refugiado, obviamente viene en una situación difícil, sufre mucho, pero y esto lo hablé hace más o menos 2 o 3 semanas con un ingeniero civil de una gran compañía constructora de Ontario. Él me decía, el problema es que están trayendo toda esta gente que viene con títulos que aquí no se los reconocen, ¿no? A estos refugiados. Vienen aquí, claro, ingeniero civil, se le da prioridad a ese tipo de refugiados. Vienen aquí y tienen un modo de construir, tienen un modo de hacer las cosas que es totalmente distinto. Él me decía, son inservibles, me decía él, son inservibles. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Son personas que si quisiesen practicar como ingenieros civiles, como arquitectos, tienen que hacer la carrera de vuelta, lamentablemente. Es la realidad. Y el tema es el siguiente, que es lo que tú decías. Yo creo que hay una intención política de fondo de decir, vamos a traer a estos refugiados, le vamos a dar tanto dinero, le vamos a dar esta casa, le vamos a dar tantas cosas, que lo terminamos pagando todos nosotros, pero es una forma de clientelismo político al final. ¿Por qué? Porque Trudeau sabe que le conviene traer más un afgano que traer una persona formada de Perú, de Ecuador, de Argentina, el país que sea, porque hay gente que piensa que no es tonta y hay gente que no se va a dejar comprar porque viene a trabajar. Esa es la gran diferencia del inmigrante hispano. ¿Sabes qué? El inmigrante hispano es bastante bueno aquí en Canadá y en Estados Unidos también, porque hay gente que no viene con la mentalidad socialista de que el gobierno me regale cosas, de que el gobierno me dé. Es gente que viene a esforzarse, es gente que viene a trabajar, es gente que viene a tratar de crecer y salir de la situación en la cual se encontraba. Yo, al menos personalmente, los mexicanos que conozco, guatemaltecos, son realmente gente cubanos, que se esfuerza mucho, ¿no? A pesar de las circunstancias, y que no viene a pretender, como pasa con otros grupos de inmigrantes, que les den de arriba dinero, que les den planes sociales. Que eso es el problema que está pasando en Canadá hoy en día, ¿no? El tema de los planes sociales está destruyendo la economía completamente, ¿no? Interesante que lo menciones. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre un país con un gasto social importante versus un país evidentemente socialista? Podríamos decir que Canadá es un país socialista, porque es lo que figura en el inconsciente colectivo de muchísimos latinoamericanos. Mira, yo creo que se está convirtiendo en un país socialista, eso sí. Ese es el gran peligro de Canadá. Porque
básicamente Canadá hoy en día, desde que entra Justin Trudeau, y lamentablemente aquí no lo podemos compartir porque estamos en Instagram, pero los gráficos son muy buenos para ver con respecto a la toma de deuda externa, por ejemplo, de Canadá. Hoy en día Justin Trudeau le está hipotecando la vida futura a todos los canadienses y sus descendientes. Y eso es algo que yo, los inmigrantes, yo la gente cuando me pregunta, digo, no, me piden, ¿me voy o no me voy a Canadá? Digo, no, eso es una decisión que tienen que tomar ustedes, obviamente en conciencia, pero sí tienen que tener en cuenta cuál es la realidad económica de Canadá hoy en día para que no los afecte en el futuro en 10, 15, 20 años. Todos nosotros los que vivimos aquí en Canadá tenemos sobre nuestra cabeza una deuda de $50,000 por persona, porque esa es la deuda que toma prestado Canadá en base a sus habitantes. ¿Por qué Trudeau quiere traer 600,000? Ese es el plano, de traer 600,000 inmigrantes al año a Canadá. La razón es porque al tener más gente, eso le abre las puertas a más crédito por parte de instituciones financieras internacionales. Y entonces el traer más inmigrantes le significa al gobierno de Trudeau más dinero para operar en sus programas sociales. Entonces, Canadá es un país que está transformándose, por un lado, para automatizar absolutamente todo lo que se pueda. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué van a traer inmigrantes si van a automatizar la mayoría de los trabajos? Bueno, eso es una realidad. Por un lado van a automatizar, pero por otro lado necesitan traer inmigrantes porque eso les da más créditos al gobierno para poder endeudarse más y sacar deuda. Si nosotros vemos los gráficos, la deuda externa de Canadá venía más o menos estable hasta el 2015. En 2015 se dispara por las nubes. Porque desde el año 2015 Justin Trudeau ha estado pidiendo préstamos gigantescos, multimillonarios, para subvencionar un montón de programas sociales que se han implementado. Y fíjate que está muy mal hecho todo esto. Será cosa de un mes, más o menos, me comentaba un amigo que tiene una compañía aquí en Canadá y que con la excusa del COVID, mucha gente renunció a trabajar porque no me quiero contagiar. Y el gobierno no les interesa trabajar. No les interesa trabajar y el gobierno les paga el sueldo. Pero fíjate esto, esta es la historia que voy a contar. Él descubrió por Instagram que una empleada suya estaba trabajando en otro lado mientras que cobraba el subsidio del gobierno por no trabajar. Entonces, él llama al Departamento de Trabajo, que es federal aquí en Canadá, y les dice, miren, tengo una empleada que está cobrando el subsidio, el EI, como se le llama, el seguro de desempleo, y resulta que la chica está trabajando en otro lugar a tiempo completo, está recibiendo 2 sueldos. ¿Y sabes lo que le dijo la mujer? Le dijo del Departamento de Trabajo, dijo, bueno, sí, pero si tiene oportunidad para trabajar en otro lado, puede trabajar y no hay ningún problema con eso. Entonces, eso es un robo y hay mucha gente que se está abusando. Ella está trabajando, pero a ver, vayamos a la construcción. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que trabaja en construcción aquí en Canadá, que me dicen que les es imposible casi contratar a gente. Porque dicen, no, porque si voy a trabajar ya dejo de recibir el plan social del gobierno. Siendo que si ellos trabajasen haciendo lo que hagan, ganarían mucho más que lo que les pagan, porque el plan social del gobierno tampoco que te hagas rico, es muy poco lo que te pagan para poder sobrevivir, pero ellos prefieren así, y ellos dicen, no, yo voy a trabajar, pero solamente si me pagan en efectivo, de tal manera que no tenga de que declarar eso. Tributar. Entonces, para no tributar, porque eso es el otro tema, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema de Canadá, que con todos estos programas sociales están destruyendo al país. Por un lado, por otra parte, la gente que trabaja la están estrujando con los impuestos. Tú sabes que si aquí en Canadá te esfuerzas, trabajas bien, te va bien, tienes que pagar más o menos el 51% de tu sueldo en impuestos. Obviamente, no me hables de impuestos. No me hables. Es una locura. Y sabes que hablando con un profesor que yo conozco, que él, aparte de ser profesor universitario, tiene sus emprendimientos. Él me dijo que el año pasado tuvo que pagar el 75% de sus ganancias en impuestos. 75%. Tú dices, o sea, el hombre trabaja solamente 2 meses y medio, 3 meses al año para sí y el resto se lo entrega el gobierno de Canadá. ¿Por qué? Porque te sacan el 51% en impuestos. Te sacan el impuesto a la propiedad, que es carísimo. En algunos lugares aquí se paga hasta $16,000 por tener una casa.
te sacan el impuesto cada vez que tú compras, el IVA, te sacan no sé cómo será allá en Vancouver, pero aquí tenemos el carbon tax, que está por las nubes. Vas a cargar combustible y te enteras que un porcentaje altísimo es el impuesto al medio ambiente. Te vas a comprar una cerveza y aquí el IVA está al 40%, aquí en Ontario. No sé cómo estará en Vancouver, pero aquí el 40% de lo que tú pagues es un impuesto. Es una locura, ¿no? Es muy interesante todo eso que tú estás diciendo porque estás desmitificando, ¿no? Esta situación que por lo general el inmigrante o las familias que están preparando su proceso de inmigración Claro. hacia Canadá tienen. Y esa es una tarea que nosotros hemos querido hacer desde hace algún tiempo, pero a la gente no le gusta escuchar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque cree que una vez que lleguen a Canadá, bajándose del avión, van a encontrar trabajo, el dinero va a venir con mucha facilidad, va a haber una banda de música recibiéndolos, y eso no es así, que les van a pagar por hijos, que Claro. en Canadá la gente no tiene hijos, que al canadiense no le gusta copular, y no hay niños, y todos son viejos, y todos vivimos en un... No, no, aquí realmente, como Pablo lo está señalando, hay que esforzarse mucho. Y en esa línea, Pablo, te quería preguntar, en el inconsciente colectivo del latinoamericano que está preparando su viaje, el, el malo siempre es el gobierno conservador, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente cuando Stephen Harper tuvo que salir del gobierno, todos estaban felices, ¿no? Ahora sí, los liberales van a abrir las puertas para todos, no van a requerir inglés, no van a requerir experiencia de trabajo, porque los liberales son buenos. Claro, ¿te Y acuerdas? ahora estamos viendo esto, ¿verdad? Hay que ir a los youtubers esos en el 2014, 2013 que decían todas esta promesas que fueron todas falsas, ¿no? Sí, 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 justamente es eso, ¿no? Pero yo me preguntaba, fíjate, la miembro del Parlamento que fue parte del gobierno de Trudeau, Jody Wilson, Uh -huh, ¿no? uh -huh. Que publicó un Sí, libro devastador. semanas antes, devastador, un libro devastador, semanas antes de la segunda elección de Trudeau, semanas antes. Si eso pasaba en cualquier otro país del planeta, pues simplemente el candidato era eliminado, ¿no? Trudeau también. A pesar de todo eso, perdóname, a pesar Sí, de todo eso, Trudeau volvió a ganar, bueno, obviamente no hay mayoría, pero volvió a ser claro. gobierno. ¿Por qué Sí, sí. pasan estas cosas en Canadá pese a una evidencia tan fuerte como la que Jody Wilson presentó? Bueno, mira, a ver, mucha gente cree que Canadá es un país perfecto donde no hay ninguna injusticia. Y eso es falso. Aquí hay un nivel de corrupción muy grande en este país, especialmente a nivel de gobierno federal. También en gobiernos provinciales, en Quebec también es un caso especial del nivel de corrupción dentro del gobierno, pero a nivel federal hay un nivel de corrupción muy grande porque la fiscal general del país, que había sido puesta por el mismo Trudeau, que se declaraba feminista y puso una mujer Y indígena, además aborigen. aborigen, esta mujer resulta que empezó a investigar porque aquí en Canadá pasaba y pasa lo mismo que pasó en Perú, en Brasil, en Argentina, con compañías como Bredest, ¿no? Compañías que tomaban concesiones del Estado, cobraban de más y ese dinero de más se lo repartían entre ellos y los políticos. Entonces, eso tendría que haber sido motivo suficiente para que Trudeau esté en la cárcel hoy en día, o al menos que haya renunciado, como tú decías. Y resulta que cuando esta mujer, Jody Ray Wilson, envía a la policía, esto es muy curioso para que la gente lo sepa, envían a la policía para que confisquen todo el material de un edificio de esta compañía, SNC Lavalin, es el nombre, que Correcto, tiene claro. tiene su sede en Montreal, pero está ubicada también aquí en Ontario. La policía va a distintos lugares a hacer una pesquisa, a sacar todos los documentos, y a la mujer, cuando estaba por entrar la policía al edificio, esto es de película, a la mujer la expulsan de su cargo de fiscal general y por lo tanto dejan nula la orden de la pesquisa, ¿no? Siendo que después sale a la luz que Trudeau había enviado a gente, matones, que la amenazan incluso en su despacho, ordenándole que frene esta investigación. Ahora esta mujer
fue expulsada de su cargo de fiscal general de Canadá, pero ella como tenía un puesto dentro del Parlamento, es expulsada del Partido Liberal también, Ah, y fíjate. era ministra de Justicia también. Era la ministra de Justicia de Canadá, es decir, el nivel de corrupción es increíble realmente que hay. Y el tema es el siguiente, eh, yo creo que mucha gente en Canadá, como pasa en muchos otros países, está totalmente fuera de tono con lo que está pasando realmente en Canadá, con la política, con la educación, con las universidades. Especialmente mucho pasa con los inmigrantes. ¿Por qué será eso? Yo con un amigo venezolano, Carlos Socorro, de paso un saludo a él si nos escucha, él es uno de los líderes venezolanos aquí en Canadá, él me decía que él notaba mucho que en la comunidad venezolana, que es una comunidad obviamente que ha sufrido mucho, que ha dejado su país, ha venido a Canadá con el sueño de vamos a empezar una vida nueva, hemos escapado de esa pesadilla de Venezuela, y aquí a ellos les cuesta, me decía él, el darse cuenta y reconocer que estamos en los primeros pasos de lo que podría llegar a ser una Venezuela si no hacemos algo al respecto. O sea, cualquier país se puede convertir en Venezuela, cualquier país se puede convertir, ¿no? Eso es un hecho. Hay países que están más cerca de convertirse en eso. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay todo un proceso de venezolización tremendo realmente, pero Canadá, como lo denuncia Jordan Peterson, está realmente hoy en este momento poseída por un gobierno totalmente ideológico, progresista, que, que en muchos aspectos le está haciendo un daño muy grande a Canadá. Si Canadá es un país grande que todavía en algunos sectores tiene oportunidades y demás, eso es gracias a lo que se ha hecho en el pasado, no lo que está Claro. pasando en el presente. Y eso es lo que un inmigrante tiene que saber. Y a mí me parece muy honesto de tu parte, porque yo veo, mira, yo veo muchos videos de gente que te da una versión de Canadá que parece que vas al paraíso terrenal, ¿no? Te das cuenta de ver, eso es mentira. Por ejemplo, una youtuber creo que es de Montreal, hace poco el gobierno de Canadá, si tú vienes de inmigrante, te regala una casa. Digo, Sí, pero qué terrible. mentirosa cuando un canadiense, mire, yo tengo muchos conocidos canadienses, bueno, tú trabajas con muchos inmigrantes, conoces mucha gente también. Tengo muchos conocidos canadienses que hoy en día a ellos se les hace prácticamente imposible comprar una casa. Y estamos hablando de profesionales, estoy hablando de compañeros en la universidad, gente que tiene título de doctorado y que me dicen, Pablo, yo para mí es imposible comprar una casa porque en Ontario, por ejemplo, están en un promedio de $1 millón, tienes que poner $200,000 en efectivo como depósito y aparte de eso tienes que tener el crédito suficiente para que el banco te preste. Y a la mayoría de la gente, el banco no le va a prestar $800,000. A la mayoría de la gente el banco te dice, yo te presto pero 300,000, tú júntate eso de 700,000. ¿Y qué inmigrante o qué persona menor de 40 años en Canadá va a tener tanto dinero? Nadie lo tiene, es una realidad, es un problema habitacional y un problema. Entonces yo a los inmigrantes les digo, miren, ustedes tienen que tener en cuenta todas esas cosas, tienen que tener en cuenta de que a Canadá tienen que ir a alquilar, que en Canadá hoy por hoy se les va a hacer imposible tener una casa, se les va a hacer es imposible, salvo que ustedes sean millonarios en Perú, en Argentina, que puedan traer $1 millón y pagan, bueno, ¿no? Y ese es el problema, que hay gente que viene de la India y hay gente que viene de China con mucho dinero en Canadá y es imposible competir con esa gente, pues esa gente le dice, yo quiero esa casa. Un amigo que vende casas en Toronto me decía que cada vez que hay un departamento, una casa, son 100, 200 personas las que llegan a comprarlo. ¿Y quién termina comprándolo? El que pone más dinero. Entonces hay gente que pone hasta $400,000 más para poder asegurarse de tener esa casa. Es una locura. Y para un Pero, inmigrante es imposible entrar en una guerra comercial de ese nivel, sí. ¿no? Ahora, hay varias cosas con relación a eso, muy interesante lo que me dices, fíjate, no quiero sonar este, caqui, como dicen aquí, ¿no? Justamente yo me encuentro dentro de una mudanza, porque nos acabamos de mudar, pero después de 13 años, ¿no? O sea, después de 13 años de trabajo duro, ¿no? Bueno, Entonces, pero tú vendes tu casa y ya tienes un capital que el exacto, que no vende su exacto. casa no lo tiene. Claro, claro. Hay que empezar, digamos, desde algo. No se puede venir a comprar una casa Claro, es imposible. del comienzo, es imposible. Digamos, hay que empezar con algo pequeño, ¿verdad? Algo pequeño, un departamento. La progresión es así, ¿no? Departamento, townhouse, casa, Y ¿no? hay que tener la mentalidad, hay que tener la Exacto. mentalidad de decir, a ver, ponte, voy a alquilar hasta el día que me pueda conseguir un préstamo.
Hoy por hoy casi es imposible conseguir un préstamo, pero yo creo que más adelante se van a acomodar los precios si uno saca un préstamo. Y tiene que tener, en Canadá, para hacer dinero, uno tiene que tener la visión de decir, bueno, a ver, este departamento que me compré subió en valor, lo vendo y me termino comprando otra cosa más barata, si es posible, Correcto, correcto. y lo arreglas, lo vendes y así te vas cambiando, cambiando hasta el día que tú dices, bueno, tengo una casa, bueno, tú dices 13 años y te estás cambiando, ¿no? Pero es un proceso largo. ¿Qué tipo de inmigrante necesita Canadá, Pablo? Tú en Sí. tus videos, en tus libros, que yo he tenido el placer de leer, haces mucho hincapié en la educación, ¿no? Uh Y me -huh. encantó la historia. Hace unos días estaba en Comox, hace unos días estaba en Comox con mi familia y el mar se retira mucho, ¿no? Uh Y -huh. nos pusimos a buscar ahí las conchitas de mar. Y eso es un poco la imagen que tú nos regalas al inicio de tu libro, ¿no? De cómo encontrabas Sí, sí, sí. fósiles y cosas en tu país natal, en Argentina, cuando eras niño. Y te preguntaba, ¿cuál es la importancia de la educación? ¿Qué tan importante es para un inmigrante apostar por la educación en Canadá? No solamente echándole toda la responsabilidad a los hijos, porque eso es muy fácil, ¿no? Que triunfe mi hijo, que triunfe mi hijo. No, 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 uno primero tiene que triunfar uno para que puedan triunfar Claro. los hijos. Mira, ¿Cómo ves eso tú, Pablo? mira, hay dos cosas que hay que tener en cuenta ahí. Al momento de aplicar, y el sistema y todo lo que tú trabajas con inmigración, yo lo conozco bien porque estudié toda la ley de inmigración de Canadá. De hecho, yo me hice mi propio caso para entrar a Canadá y demás. Así que el sistema Express me lo conozco de punta a punta. Pero fíjate lo siguiente. Uno tiene que hacer un análisis de qué es lo que se necesita en ese país, porque eso es lo que te va a decir qué tipo de oportunidades hay. Entonces, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, aquí en Canadá, como está viniendo tanta gente y no hay casas, es una realidad, no hay casas. Entonces, aquí en Canadá hay muchas oportunidades para la gente que trabaja en la construcción. Hay muchas oportunidades para la gente que pone baldosas, para la gente que pone ventanas, que hace techos, todo lo que tiene que ver con la construcción, con la pintura, el que sea pintor, para la plomería, para la electricidad. Entonces, cuando una persona quiere invertir, y ahora lo uno con lo de los estudios, yo a la gente les digo, miren, si van a estudiar en una universidad en Canadá, vayan a estudiar un título que tenga que ver con un Trade. aprendizaje de algo, un trade, como se dice aquí, claro. Saquen su licencia para ser plomeros, para electricistas. Primero porque se paga muy bien y segundo porque hay una necesidad muy grande. Pero tienen que tener mucho cuidado porque muchas universidades, tú hablabas del tema de los niños, que no hay niños acá y muchos hispanos dicen, oh, no hay niños, entonces hay muchas oportunidades porque te pagan por tener niños. El hecho de que no haya gente, hoy se está dando el invierno demográfico en el hecho de que las universidades están cerrando facultades porque no hay gente. Hay regiones en Canadá donde están centrificando todas las escuelas en un área de 40 kilómetros, cierran todas y las unen todas en una. Muchas universidades están cerrando sus facultades porque no hay estudiantes, entonces no vale la pena tener las facultades abiertas. Y entonces, ¿qué están haciendo muchas universidades? Mira, yo conozco el sistema universitario de adentro, por eso conozco bien esta estafa. Ajá. Y esto para que muchos estén atentos. Eh, Cuando viene a una universidad y te dice, te damos una beca o te damos, no una beca, pero sí invierte en estudiar marketing, por ejemplo, o en estudiar para ser periodista, estudiar, son todas carreras que no tienen absolutamente ninguna salida de trabajo porque están saturadas y la razón por la cual traen a muchos colombianos, invitan a muchos ecuatorianos, a mexicanos a estudiar esa carrera es porque no hay nadie que esté estudiando eso y van a cerrar la facultad. Pero tienen que tener mucho cuidado en eso. Tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque incluso los canadienses que van a estudiar eso no tienen salida laboral. Eh, Tienen que estudiar en la universidad y si van a invertir, que es mucho, inviertan en cuestiones de construcción, por ejemplo, que se necesite certificación. Sí, porque no es lo mismo trabajar con una compañía como albañil que ser plomero, que ser electricista, eso se valora mucho y se paga mucho aquí en Canadá. Y obviamente que hay un futuro en ese sentido, al menos por los próximos años, que en muchos otros trabajos no van a tener el mismo. Entonces, ese tipo de formación, obviamente que hay personas
que quieran formarse en otros campos ya más avanzados, ciertamente que sí. El tema de la medicina, que hay una falta de médicos impresionantes. A una chica hace poco me preguntó, ella quiere ser, es enfermera en Argentina, pero quiere venirse a Canadá y hacer la enfermería de vuelta porque no le reconocen de Hispanoamérica. Y le dije, sí, hay una falta de enfermeras gigantescas, enfermeros, fisioterapeutas, todo lo que tenga que ver con la salud, ni lo duden que sí van a encontrar trabajo. Allí quiero hacerte una pregunta, ¿no? Para que no se nos vaya la idea. Y efectivamente, nos faltan muchísimos médicos. O sea, aquí el médico de familia, yo Uy, tengo uno hace 13 años, gracias claro. a Dios, afortunadamente, ¿no? Pero si no lo tuviera, no sé qué haría. Ojalá que no se retire. Por lo menos está en la mitad de los 40, así que vamos bien, vamos bien. Sí, 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 sí. Pero, a ver, tenemos una falta de profesionales en la medicina impresionante, pero por otro lado, como dicen aquí, un red pack, ¿no? O sea, una burocracia inmensa que impide que nuevos profesionales de la medicina puedan finalmente convalidar sus estudios. Así Por es. qué pasa este tipo de cosas? Mira, es un problema enorme aquí en Canadá y es un engaño en el cual han caído muchos inmigrantes. Y por eso nuevamente, fíjate que tú eres el único que yo conozca, tal vez hay otro, yo les pido disculpas, pero yo creo que tú eres el único abogado de inmigración que al inmigrante le dice la cosa de frente. Porque yo conozco muchas personas aquí en Canadá Gracias. que el abogado les prometió la vida, les cobró muchísimo, vinieron a Canadá y el hombre no puede practicar su profesión porque les presentaron las maravillas y siguió por el youtuber que decía esto y aquello y les mintieron. Es mejor decirle a la gente las cosas de frente, cosa que la gente que viene a Canadá, aparte tú les estás haciendo un favor. Si yo a la persona le digo, mira, te vas a encontrar con esto en Canadá, te tienes que preparar para eso. Entonces la persona ya mentalmente se va a preparar o no va a terminar estudiando una cosa que no le sirva de nada, porque es muy triste eso, ¿no? El tema es el siguiente, que aquí en Canadá es particular en el hecho en que todas las profesiones están reguladas, la mayoría, no todas, pero la mayoría están reguladas por lo que se llaman, ya sean los sindicatos, como se le conoce en nuestros países, o las asociaciones, vamos a llamarlas, Profesionales. profesionales. Claro, entonces, si tú eres médico, depende de tu especialidad, vas a estar regido por la asociación profesional de esa provincia. Si tú eres plomero, vas a estar regido por la asociación de plomeros. Si tú eres electricista, estás regido por la asociación de electricistas y así con muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si eres enfermera, lo mismo. Si tú vienes de otro país y eres ingeniero civil, yo tengo compañeros, amigos míos, que eran ingenieros civiles en Alemania. Fíjate que Alemania tiene top en ingeniería mecánica civil, son de los mejores en el mundo, no tienen No por qué pueden venir. convalidar aquí. Tuvieron que hacer todo de vuelta aquí en Canadá, ¿no? Un amigo alemán, ingeniero mecánico en la mejor universidad de ingeniería mecánica del mundo, se casó con una canadiense, se vino a Ottawa y tuvo que hacer toda la carrera de vuelta, un tipo que ya sabía todo. Y él me decía lo siguiente, te la hacen mucho más difícil que si tuvieses que hacer todo de cero desde en Canadá. O Ah, sea, es más fácil empezar la universidad de cero. A claro. una venezolana dentista que conocí aquí en Canadá, ella tuvo que hacer la carrera de dentista de vuelta aquí en Canadá para poder practicar. Y ella lo pudo hacer gracias a que su esposo tenía un buen trabajo que la podía mantener, pero si es el hombre, conocí un No. amigo, un gran amigo venezolano, perdón, boliviano, médico. No me acuerdo qué especialidad tiene él. Se vino a Canadá, tuvo que hacer todo de vuelta y cuando rindió el examen final desaprobó, imagina. Ya desistió, no va a ser Qué médico. terrible. Es Pues, terrible entonces. Pero ¿por qué es eso? Porque las asociaciones protegen la educación dentro de Canadá y también se quieren asegurar de que quienes vengan sean personas que tengan el conocimiento que se requiere. Ahora bien, si viene una persona de México, de Argentina, de alguno de nuestros países, de Perú, en general, la formación que esas personas tienen en estos ámbitos es bastante buena, no tiene nada que envidiarle. Esa es la realidad, ¿no? Una mexicana hace poco la vi en las redes sociales que tuvo que hacer todo de vuelta en física y no sé qué otras materias, yo creo que está haciendo ingeniería, eh, y encontraba más difícil sus estudios en México que aquí en Canadá, puede ser una realidad. El problema es el siguiente, que como quieren
unificar y estandarizar el conocimiento para todos los que vengan, se hace mucho más difícil. Y eso el gobierno de Trudeau no lo dice. El gobierno de Trudeau no te dice, queremos profesionales para el Express Entry, por ejemplo. Yo cuando Claro, entré al Express Entry, en ese momento, y tú conoces bien porque llevas el tema del puntaje, yo entré en un momento que el número mínimo estaba en 1400, creo. Estaba altísimo. Y entré gracias a que yo hice el doctorado aquí en Canadá. Sí, sí. O sea, por eso me dio la residencia. O sea, fue un caso particular. Pero claro. para poder tener un puntaje tan alto, tenés que ser médico, tenés que ser profesional, muchos años de Claro. experiencia. Y hablar Claro, francés. hablar francés, eso era la ventaja mía, yo hablaba francés e inglés, hice el examen No, doble. Pero no el tema puedes, es el, Pablo. No, claro, pero, nos haces quedar mal a todos. pero el tema es el siguiente, esos inmigrantes con mucho puntaje vienen a Canadá y resulta que aquí no pueden practicar. Y te los encontrás en el taxi, te los encontrás en el Exacto. Uber, te los encontrás ingenieros civiles, médicos. Mira, otro ejemplo claro. Aquí en Ontario hay muchas plantaciones de marihuana. Como la marihuana es legal, hay muchísimo, muchísimo. Yo tengo un conocido que es canadiense él, y está trabajando en una planta en el sur de Ontario que hacen el aceite de marihuana para remedios y medicamentos. Y él me contaba que el plantel de gente que trabaja con él, que son los que recogen la hoja de la marihuana, él está impresionado porque son médicos, especialistas en biotecnologías, hay ingenieros, hay arquitectos, la mayoría son colombianos, me decía, pero hay otros países. Gente con un nivel de formación enorme y que sin embargo aquí la está sufriendo tremendamente porque se vino pensando que en Canadá iba a tener todo. De hecho, yo a él le dije, Taylor es su nombre, le dije, hacete un canal de YouTube contando la verdadera realidad de Canadá, porque la mayoría, le dije, de los youtubers que hablan de Canadá son todos vende humo, que te venden. No, hablar de una manera de las cosas buenas, de las cosas malas, de las dificultades, las historias, porque él tiene muchas historias. Está trabajando en un lugar donde sus empleados cobran entre 15 y 20 dólares la hora, que para los que sean de otro país van a decir, que mucho, no, te morís de hambre con eso, en Canadá. Y son gente que son médicos, ingenieros, son gente profesional que se vino de sus países y resulta que aquí terminan viviendo en una casa amontonados porque no tienen a veces para alquilar. Eh, eh, hace unos meses conocí a un muchacho mexicano y estaba empleando a un ecuatoriano, y este ecuatoriano me dio mucha lástima, me preguntó si yo conocía a alguien que le rente una habitación, algo, con su esposa y sus hijos, porque en Canadá nadie le quiere rentar debido a que no tiene historial, no tiene Es crédito, difícil. Claro. y el pobre hombre está gastando $100 al día en un Airbnb, porque es lo único que consigue. Hay gente que está en los hoteles y tiene que trabajar como animales para pagar la noche del hotel, no tiene ni siquiera una cocina. Increíble. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es terrible eso que está sucediendo. Pablo, tú en tus actividades académicas, en los medios sociales, tú le pones mucho énfasis a las familias. De hecho, tú tienes programas de educación familiar Ujú. para las familias, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué cosa es lo que debería de tener en consideración una familia que está empezando o una familia que ya tiene el propósito muy claro de llegar aquí a Canadá? ¿Cómo enfrentar a esta sociedad nueva, con costumbres Ujú. nuevas, con diferencias culturales de alguna forma, para que, digamos, su proceso de adaptación sea mucho más sencillo? Bueno, mira, yo voy a ser totalmente honesto y es la manera como yo lo veo. Puede ser que hay personas que no estén de acuerdo con esto o gente que vive aquí en Canadá que diga no, pero no es para tanto. Jordan Peterson, en ese mismo video que acaba de sacar, él decía, si tienen hijos en las escuelas públicas en Canadá, sáquenlos cuanto antes. Es una realidad. Obviamente que depende del lugar, depende de la región. Hay lugares peores, hay lugares que no son tan malos, pero yo tengo muchos conocidos que están dentro del sistema, que son maestros, y ellos me dicen que es terrible realmente el nivel de ideologización que hay. Yo les aconsejo a los padres que quieren venir a Canadá, yo les aconsejo lo siguiente: vayan a una comunidad, a un lugar donde vayan a tener apoyo de un grupo social que piense y que tenga los mismos valores que ustedes. Si no, es imposible, se los van a comer. Eso por un lado. Segundo lugar,
hagan lo imposible, lo que sea, para no enviar a sus hijos a las escuelas públicas en Canadá, por el nivel de ideologización que hay. Traten de enviar a sus hijos a escuelas que sean independientes, pero el problema que conlleva eso, que salen muy caras, entonces la mayoría no puede, pero apunten a eso, y los que puedan, hagan homeschooling en sus casas, que muchas veces para un inmigrante es imposible si tienen que trabajar los dos. Y está el tema del inglés, o el tema del francés, ¿no es cierto? Depende de la región donde uno vive en Canadá, cómo van a integrarse los niños a eso. Pero ciertamente que es un tema muy difícil de los hijos en Canadá. Es muy difícil. No es lo mismo el que se viene solo, de joven, Claro, por aventurero, supuesto. que no tiene que responder por los hijos. Es una situación totalmente distinta. Entonces, si un joven a mí me dice, Pablo, me escribe mucho, Pablo, me quiero ir a Canadá a trabajar a la construcción, lo que sea, listo, perfecto. Tú te vas a encontrar, pero no tienes esa responsabilidad, ese peso de tienes hijos. Ahora, cuando tienes hijos, Es otra historia. es otra historia. Y hay que Ah, pensarlo muy bien realmente, muy bien, porque el que obviamente me conozca y vea mis videos de YouTube, yo he hablado mucho del problema de la educación aquí en Canadá. Está bastante difícil realmente el nivel de ideologización, el bajo nivel educacional. Mucha gente piensa, voy a Canadá, tienen una educación tremenda. No, la educación aquí, lamentablemente, era muy buena, esa es la realidad, era muy buena hace años, pero hoy en día, como pasa en la mayoría de nuestros países, está por el piso la educación, hasta el punto, en la universidad, por ejemplo, cuando vienen los chicos nuevos de 17, 18 años, todos tienen que tomar un año de inglés o de francés, si son de habla francesa, para aprender a escribir, a redactar, a leer. No dice, porque no saben, no sabes lo que es encontrarse con trabajos prácticos de los estudiantes que no saben expresar una idea, porque hoy en es día verdad, en las es escuelas no se verdad. les está enseñando. El nivel de drogas en las escuelas, el nivel de ideologización, el nivel de... Y aparte hay leyes terribles también en Canadá que atentan totalmente contra los mismos derechos de los padres con sus hijos. Por ejemplo, hoy en el caso de British Columbia, donde eres tú, en este momento hay padres que están en la cárcel por haberse negado a que a sus hijos les amputen órganos sanos, a que sus hijos los hormonicen. El tema de la ideología de género es una realidad muy peligrosa en Canadá. Obviamente que no es que al que venga aquí le van a quitar los hijos, pero si te llega a tocar un problema así, agárrate porque no hay manera de salvarse, ¿no? Ese es el problema que hay que tener mucho cuidado aquí en Canadá. Claro, justamente ahora que lo mencionaba, recordaba, seguramente es un libro que tú debes haber revisado, La guerra contra los chicos de Christina Hoff Sommers, Así ¿no? es. Que ella hace un estudio efectivamente de cómo esta ideologización en las escuelas de Norteamérica, que es muy similar a lo que está pasando ahora también en Canadá. ¿Cómo lo ven allá en Ontario? Está terrible realmente. Ciertamente que aquí en Canadá están las regiones divididas por el School Board, que se llama, ¿no? Pero hablando con amigos y amigas mías conocidos que están dentro del sistema de educación, que se quieren escapar cuanto antes, me decían que en Ontario el peor lugar es el School Board de Toronto. Es el peor lugar de todos, el más ideologizado. El segundo peor es el de Ottawa. Eh, Después varía de acuerdo al lugar. Cuando hay gente que está en un pueblo, ya a veces puede ser un poco más tranquilo, depende de la situación, pero en general el nivel de educación en Ontario está bastante malo. Por ejemplo, aquí en Canadá quieren reformar, aquí en Ontario, perdón, quieren reformar todo el sistema educativo con respecto a la matemática, porque según estos ideólogos la matemática es racista. Entonces, hasta ese punto, ¿no? Aquí en Ontario se han prohibido una cantidad de libros enormes porque, claro, se los han sacado porque son conceptos blancos y europeos del ser humano, entonces ya no se lee a Shakespeare, se ha sacado el libro este gran libro, justo estoy dando un curso en YouTube, 1984, se ha prohibido aquí en la Claro, claro, secundaria, ya no se puede leer. ¿Por qué? Porque la gente estaba haciendo comparaciones con el gobierno de Canadá, entonces lo sacaron de la educación. claro. Y a Eh, Asterix también. aquí en Ontario quemaron 5.000 títulos de libros, porque claro, eran
relatos europeos de la realidad de la historia. Entonces quemaron a Asterix, quemaron a Obelix y una cantidad enorme. Hicieron quemas de libros en las escuelas. Uno dice, pero estamos viviendo en un mundo de Fahrenheit, ¿no es cierto? Este famoso libro de los bomberos que quemaban libros. Eso es lo que se está viendo en muchas escuelas en Canadá. Y por mis conocidos que son maestros, maestras, muchos son seguidores, muchos son hispanos también que enseñan aquí en Canadá. Ellos me decían que hay un nivel de fanatismo muy serio muchas veces en muchos maestros. Ese es el problema. El problema es que a veces te puede tocar una maestra que se esfuerza. Hay, como en todos nuestros países, hay gente que se esfuerza, hay gente que tiene sentido común, pero si te toca una maestra, un maestro fanático, que son la mayoría, lamentablemente es la realidad, la mayoría son fanáticos realmente ideologizados, es un problema tremendo. Y eso ha llevado, otro dato te voy a dar, mira, el año pasado 200.000 niños fueron sacados del sistema de educación de Canadá para hacer homeschooling. ¿Por qué? Porque los padres se están dando cuenta, especialmente durante el COVID, se dieron cuenta de que vieron a los niños en lo que tenían que hacer en la escuela y dijeron, pero eso es una pérdida de tiempo total, eso es ideologización, es todo LGBT, orientación sexual, identidad de género, pronombre esto, pronombre aquello. Dijeron, yo a mi hijo no lo voy a hacer pasar por esa tortura, especialmente muchas familias hispanas que dicen, a ver, nos vinimos nosotros de Perú, de México, de Argentina, para darle a nuestros hijos una oportunidad mejor, pero es una vergüenza que los pongamos en una escuela así. Y muchos se han animado a dar el paso al homeschooling. Y para los, a ver, si hay muchas familias que están pensando venir a Canadá y dicen, uy, pero yo no voy a poder hacer eso, no se asusten, no se asusten porque está todo muy organizado realmente, está todo muy bien hecho de tal manera que sus hijos tienen tutorías, tienen mucho seguimiento por gente muy profesional, hay sistemas de educación muy buenos, de hecho son considerados estos programas en los Estados Unidos, en las universidades, como de los mejores. Mucha gente dice, Pablo, pero si me voy a Canadá y hago homeschooling con mis hijos, ¿qué oportunidades van a tener ellos después? No, no se preocupe, para las universidades, se lo digo yo desde el ambiente universitario, las universidades se pelean por tener a esos chicos, porque son los que saben leer, son los que saben escribir, son los que saben hablar, son los que mejor están sociabilizados porque tienen más tiempo para hacer otras actividades. Entonces, en ese sentido, a las familias les digo eso, vengan dispuestos a buscar una forma alternativa de educación para sus hijos. Lo bueno que la posibilidad está. En muchos de nuestros países uno dice, bueno, a ver, si lo saco de la escuela, ¿dónde lo mando? No hay nada. Pero aquí en Canadá, como se reconocen los títulos de Estados Unidos, sí se puede hacer eso hasta el momento. El gobierno de Trudeau lo ha querido sacar y insinuado que lo van a sacar, pero no creo que ahora se van a animar porque eso sería un golpe político que le pueden dar tremendo. Cuando hablabas de las quemas de estos libros, se me vino a la mente inmediatamente la quema y la destrucción de estatuas como la de John MacDonald, la de Tommy Douglas. ¿Cuál es la intención esta de reescribir la historia canadiense? Mira, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Hay que tergiversar y reescribir la memoria de un pueblo para poder controlarlo bajo un falso relato, para poder manipularlo mejor. Y lo que está pasando aquí en Canadá, incluso desde el punto de vista económico, es una locura, porque, por ejemplo, hay una calle, en Toronto, eso lo vi hace poquito en las noticias, hace una semana, se llama Dundas. Dundas fue un personaje histórico aquí en Canadá y la calle más larga de todo Canadá atraviesa toda la ciudad de Toronto y algunos otros lugares como Mississauga, como Oakville. Es una calle larguísima. Le van a cambiar el nombre, porque claro, hay que borrar la historia. Pero ¿qué significa eso? Que hay que cambiar todas las esquinas, todos los carteles. Al gobierno de la provincia de Ontario le va a costar decenas de millones de dólares cambiar todos los carteles. Porque uno se cambia todo el sistema informático, el sistema de documentos y todo. Todo. La Universidad de Ryerson, por ejemplo, es otra universidad que está totalmente ideologizada, lamentablemente, pero fue una universidad muy prestigiosa en su momento. Está en la ciudad de Toronto. Ryerson era un hombre también canadiense que le van a cambiar, le van a sacar el nombre de la universidad. Entonces, uno dice, es tratar de borrar la historia, el tema de destruir estatuas, de borrar el pasado, y aparte muchas veces basado en la mentira, basado en cuestiones que son ficciones, que no tienen realmente fundamento histórico. Entonces, a ver, tú lo sabes, seguramente eso, pero mucha gente que nos está escuchando no. Quien descubrió Vancouver y la isla Victoria fue un peruano. ¿No? Fue un peruano. Ahora, que no se enteren aquí en Canadá porque le van a hacer la guerra al peruano y lo van a desaparecer. Ese es el tema, ¿no?
por O sea, supuesto. el oeste canadiense lo descubrió un peruano para que todos los peruanos estén orgullosos de eso, ¿no? Claro, Pero y yo siempre digo, y hasta ahora me sigue porque también me sigue el fenómeno del niño, ¿verdad? mm, así es, así es. Pero realmente que es un tema ese. Y una familia que quiera venirse, como decir, me preguntabas, a Canadá, tiene que tener todas esas cosas en cuenta, pues si no se lo van a comer, se los van a comer vivos. ¿Es posible sobrevivir en Canadá con una familia? Sí, sí es posible. Pero para eso tienen que armarse de una comunidad que los proteja, de una comunidad de gente que tenga valores, que tenga ideales, con los cuales sus hijos puedan jugar también. Eh, y eso es lo más difícil, porque una persona que viene de, 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 otro país llega a Canadá y no conoce nada, pero yo lo que a la gente le digo, inmediatamente pónganse a buscar, a averiguar, y van a terminar encontrando esos grupos. Y van a tener que estar dispuestos a mudarse, a cambiarse de un lado, cambiarse a otro, a veces incluso cambiarse de provincia. ¿Existen esos grupos en Canadá? Sí, sí existen. ¿Es posible vivir en Canadá con una familia y no estar contaminado por ese progresismo agrupador que a veces ocurre en lugares como Toronto, como Montreal? Sí, es posible, pero es difícil y hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atento y hay que estar muy presente con los hijos también. Pablo, para ir cerrando, porque has sido extremadamente generoso con el tiempo, te agradezco eso infinitamente. Dime y dinos tres cosas positivas sobre Canadá. En primer lugar, que Canadá es un país en el cual todavía se valora el esfuerzo de la gente, porque esta es parte de esa cultura. Entonces, una persona que venga a esforzarse, que venga a trabajar y que le ponga ganas, se le va a valorar eso y se le van a abrir muchas puertas. El talento se valora, como muchas veces, lamentablemente, a veces no pasa tanto en nuestros países. Eso por un lado. Por otro lado, es un país en el cual tiene una belleza natural muy grande. Obviamente que, fíjate, Ecuador, Perú, la Patagonia, la Argentina y Chile no tiene nada que envidiarle, pero es un país de una belleza muy grande y que por lo tanto ofrece muchas oportunidades para tener una vida tranquila. Hay que buscarla, ¿no? Pero hay provincias como Alberta, por ejemplo, en el norte de Ontario o el mismo norte de Quebec, seguramente que yo no conozco British Columbia, pero seguramente que hay lugares que son paradisíacos y que hay muchas oportunidades para quien quiera tener ese tipo de vida tranquila. Existe la oportunidad porque es un país gigantesco con muy poca gente. Entonces, eso es un aspecto bueno, donde uno puede tener una vida más tranquila, de cultivarse, de tener sus animales. Esa posibilidad existe. Y lo tercero es que una ventaja que tiene Canadá desde el punto de vista económico es que está cerca de Estados Unidos. En México, yo he recorrido mucho en México, te dice la gente que México tiene una gran ventaja que está muy cerca de Estados Unidos y tiene una gran desventaja que está muy cerca de Estados Unidos. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero en Canadá, Canadá es un país que aprovecha mucho su posición geopolítica, geográfica, y aprovecha mucho el tema de que Estados Unidos es la economía más grande del planeta. Entonces, incluso cuando en Canadá hay problemas económicos muy grandes hoy en día, hay problemas financieros, problemas con todos estos programas socialistas del gobierno que realmente están pesando mucho. Sin embargo, hay muchas oportunidades porque al lado tenés al socio comercial más grande del planeta Tierra. Al menos hoy por hoy, ¿no? Y entonces eso hace que en Canadá haya muchas oportunidades en cuanto a compañías que vienen a trabajar aquí, pero sin embargo, hay muchas compañías que desde que llegó Trudeau se están yendo, muchísimas. Entonces, lo que hay que hacer en Canadá es sacar a Trudeau del gobierno y poner un gobierno que sea más abierto a la inversión, que sea abierto a la producción y que no cargue con tantos impuestos a las compañías porque se hace imposible funcionar. Necesitamos un gobierno que en ese sentido alivie los impuestos de la gente, de la familia, un gobierno que realmente deje de lado todas las imposiciones ideológicas, porque eso le va a dar el empuje que Canadá necesita. Y ese es el gran problema que mucha gente también tiene que tener en cuenta, que la Canadá de hoy no es la Canadá de antes del 2015. De que llegó Trudeau, todo esto se está viniendo en picada y hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Para al menos la gente saber, bueno, a ver, si yo sé a qué dirección va esto, al menos voy a estar preparado cuando pase algo.
¿no? O, por ejemplo, al menos tú le dijiste, ¿no? Mira, estos son los problemas de Canadá, yo te estoy advirtiendo ahora, ¿no? Tú te vas a venir, vente, pero mira, tienes que tener cuidado con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? Que después no puede decir la persona, no me avisaron, ¿no? Como pasa, yo lamentablemente he conocido muchos hispanos que me dicen, no me avisaron, a mí no me dijeron, a mí el de inmigración me presentó todo, que iba a poder a practicar como médico, vendí mi casa, dejé absolutamente todo, y ahora esa gente se quedó sin nada en su país, vienen a Canadá, se gastan todo, los ahorros en poquito tiempo, la persona no puede ni siquiera trabajar en su profesión y se llevan una desilusión muy grande, lamentablemente. Es verdad y te agradezco que lo hayas mencionado. Pablo, tienes una agenda muy apretada en lo que viene del año, vas a estar haciendo giras internacionales, estás con un grupo de amigos muy notables también que están haciendo estas jornadas. Cuéntanos un poco cuál es tu agenda para este año y cómo los amigos que nos están viendo ahora pueden seguir. Bueno, mira, eh, desde que, desde que yo comencé la universidad en los Estados Unidos y luego habiendo estudiado aquí en Canadá el doctorado, me di cuenta de que había una necesidad muy grande de comenzar a ofrecer una forma alternativa de formación para las personas. Eh, y es ahí cuando yo me embarco en este proyecto de dar cursos online por YouTube, comienzo a publicar libros y me comienzan a llegar invitaciones de muchos lados a ir a dar conferencias y hablar. Y la verdad que desde que comienzo a hacer giras en el 2019, me llueven invitaciones de todos lados. En ese transcurso conocí personalmente y me tocó dar conferencias con personajes, por ejemplo, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como Miklos Lukács, peruano, una eminencia realmente. Eh, y finalmente, después de tanto tiempo, desde México nos han invitado a los cuatro a dar una gira por ese país. Así que tengo una agenda realmente, mi día a día es bastante agitado en el sentido que tengo una agenda cargadísima de actividades o de entrevistas. Fíjate que en este momento creo que tengo como 180 entrevistas pendientes, que si yo hiciese una por semana me tardaría más de 2 años, 3 años en hacerla. El tema es que no puedo hacerlas más de una o dos por semana, no me da el tiempo físico. Pero entre eso, entre los proyectos que tengo de libros, entre las giras, ahora estoy yendo a Las Vegas, el 13 de agosto voy a estar dando una conferencia ahí, luego tengo una gira enorme en México, luego vuelvo a Estados Unidos para un par de lugares, pero también necesito tiempo entre medio, ¿no? Para yo poder dedicarme a todas las cosas que me dedico aquí y el tema de mis clases, la educación, los estudiantes que tengo aquí en Canadá, que les dirijo también el doctorado, así que, así que bueno, por ese lado, Increíble, estoy ocupado. increíble. Y yo pensé que yo tenía la agenda ocupada, imagínate. Bueno, yo creo que todo, yo creo que aquí el que se esfuerza y el que quiere siempre va a tener una agenda ocupada, ¿no? Lo importante es saber organizarse y ordenarse, porque si no se te viene encima. Pero yo creo que en tu caso, con la cantidad de aplicaciones y casos de inmigración y demás, debe ser un trabajo bastante pesado realmente, porque claro, se viene una apertura, por ejemplo, de inmigrantes, como hablaba del Express Entry, y yo creo que te deben llegar solicitudes, pero te deben Sí, llover que se colapsa el sistema, ¿no? es verdad, la gente me dice, pero por la labor que tú haces, tú debes odiar a los youtubers que hacen ese tipo de contenidos mentirosos. No, le digo, al contrario, pero sigan haciendo, porque la gente que no es tonta, cuando va a preparar su proceso de inmigración, no los llama a ellos, me llaman a mí. Claro. Así que está bien, que sigan haciendo sus videos. Pero ciertamente, porque mira, yo creo que como hablábamos hace rato, hay muchas oportunidades, pero hay que ser honestos con la gente. A mí lo que me molesta es que sean deshonestos, ¿no? Por ejemplo, hace poco sacaron un video ciudadanía gratis para todos los que quieran. Entonces la No, eso gente fue y terrible. yo estaba en México, ¿no? Y la gente decía, es verdad que yo me puedo ir a México, a Canadá y me dan la ciudadanía inmediatamente y gratis. No, señora, o sea, la ciudadanía es un proceso larguísimo, pero claro, te tergiversan, te lo muestran de una manera que a mí me parece demasiado deshonesto. La youtuber esa que empezó a avisar que había casas gratis, cuando aquí la gente no tiene ni hogar, a veces no tiene dónde vivir. Hay una ciudad que se llama Hamilton, en Claro. Ontario,
que pasé por ahí cuando venía de Estados Unidos hace 2 semanas de México, y me impresionó ver la cantidad de carpas debajo de los puentes, ¿no? De gente que no tiene dónde vivir, porque el problema habitacional es muy grande, o ahí mismo en Vancouver, que hay lugares, no sé, porque hay gente que vive literalmente en la calle, en Toronto, por ejemplo, que se va a la estación de trenes, que yo a veces cuando voy a Toronto y me tengo que tomar el tren, uno sale a la estación de tren y tenés gente viviendo debajo de los puentes, incluso en el mismo invierno, ¿no? Gente canadiense, no es que uno diga, bueno, son inmigrantes, refugiados, gente canadiense que están pasando por situaciones muy difíciles en cuanto a lo económico. Entonces, es bueno a la gente decirle las cosas de frente, porque de esa manera uno también los puede ir guiando y decirle, mira, esta es la oportunidad que hay. No te vengas a estudiar esto otro, porque eso no sirve de nada y simplemente es un engaño para llenar el aula. Ven a estudiar algo que te sirve. O sea, yo creo que también el proceso de inmigración es un proceso donde uno lo va guiando a la persona y también para que esa persona no se sienta traicionada, y obviamente que esa persona el día que venga a Canadá y trabaje aquí y se esfuerce y se acomode, va a decir, bueno, a ver, representante o abogado de inmigración me ayudó de verdad, porque me las dijo de frente, y entonces cuando me cayó el balde de agua fría yo ya estaba preparado, ¿no? Pablo, tienes 180 entrevistas pendientes y has tenido la enorme gentileza de priorizar esta invitación de este canal pequeño de inmigración de Canadá. Por eso te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, este tiempo que nos has regalado, no solamente a mí, sino sobre todo a toda la gente que nos sigue. Te agradezco infinitamente. Sigo tus medios, he leído tus libros, invito a que la gente también lo haga, se informe mucho sobre Canadá. Y una vez más, Pablo, te agradezco infinitamente este tiempo generoso. Por un momento olvidé que estábamos en un live en Instagram y me sentí en una conversación muy, muy, muy amena con un amigo. Te agradezco, Pablo, una vez más esto y por favor, espero que no sea la primera ni la última. Así es, bueno, gracias enormes y seguimos en contacto, y cuando quieras ahí nos conectamos de vuelta para hablar de esta situación y dar una visión, ¿no es cierto?, más balanceada de la realidad que se vive. Sí, si me permites, también quiero agradecer a mi equipo de trabajo que me ayudó muchísimo a hacer este vivo. Muchas gracias a todos los que trabajan en Fernando Torres Immigration también por hacer esto una realidad. Muchísimas gracias, Pablo, y que te vaya muy bien, que te vaya Gracias, muy bien Fernando. en todas tus presentaciones. Cuídate mucho, ¿eh? Nos veremos por Vancouver, cuando ande por ahí te aviso. Cuando tú gustes, por supuesto que sí. Va a ser un placer. Chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.